Dios les bendiga. El texto del día de hoy está en Mateo 24, del 1 al 15. Vamos leyendo. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor estaba prediciendo la destrucción del templo. Ahora, ya en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que cree, el que lee, entienda. Bueno, entonces el Señor predice la destrucción del templo, cosa que sucede con la destrucción que hizo Roma en la ciudad de Jerusalén, incluido el templo del Señor. Pero bueno, en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo me pongo a pensar que si yo hubiese andado con el Señor, le hubiera hecho estas preguntas. Porque se hablaba del fin, se hablaba de tantas cosas, pero el Señor hablaba con parábolas y con tantas cosas, a manera que hubiera gente que escuchara, pero no entendiera lo que el Señor estaba diciendo. Pero entonces él viene y le pregunta. Entonces el Señor respondiendo dijo: mirad que nadie os engañe. Y hoy vemos tantas cosas de engaño. La gente se ha vuelto experta en el engaño. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que cuidar mucho la salvación. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, van a haber muchos engañados al respecto. El Señor dice: muchos. Entonces nosotros primero, pues aquí veo yo como una carrera de obstáculos. Cada cosa, por ejemplo, en este caso, que vendrán falsos cristos y que engañarán a muchos. O sea, varios van a caer en ese obstáculo de que vendrán dizque cristos, dizque enviados de Cristo, y caerán porque serán engañados. Porque yo veo ahora que creen de manera ciega en las cosas que dicen los líderes religiosos.
Pareciera que de ahí sale la palabra y no de las Sagradas Escrituras. Luego dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que las guerras y los rumores de guerras son el fin. Puede ser el principio de dolores, pero no es el fin. Entonces, pero si la gente también temerosa de las guerras, de todo, decae en su fe, decae en su confianza, también habrá sido otro obstáculo que no le permitirá llegar a la meta. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Vemos ahora que hay pestes. Esta peste yo no la esperaba. Le decía yo a mi papá, que ya está muy grande, que tiene 94 años, le dije yo, ¿y alguna vez había vivido algo como esto? Y me dijo, nunca, nunca. Y nunca pensé que fuera a vivir algo como esto. Sé que eso lo había escuchado en la historia, pero nunca lo había vivido él, pues, y mucho menos nosotros. Dice que habrán hambre, hay lugares donde hay mucha hambre, y terremotos en diferentes lugares. Vemos que eso sucede. Y todo esto será el principio de dolores. Todavía no es la parte final, que será lo más difícil, porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. O sea que aquel que tiene como estandarte el nombre del Señor Jesús como medio para llegar al gran yo soy, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esas personas serán aborrecidas y esas personas morirán. Pero vean, pues, ¿por qué les digo que es una carrera de obstáculos? Muchos tropezarán entonces. Cada obstáculo que vaya presentándose, hablemos de eso, de los falsos cristos, los falsos profetas, los rumores de guerra, las pestes, los terremotos y tantas cosas que agobien a estas personas en ese momento, harán que muchos tropiecen. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, o sea que se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. O sea que amor hacia el prójimo no va a haber. Y muchos falsos profetas se levantarán, esos falsos profetas, y engañarán a muchos. Imagínense, esos caerán también en ese obstáculo del engaño. Y aún hoy hay predicaciones que más bien parecen shows, y entretienen a la gente, y la gente está feliz porque está siendo entretenida, pero la verdad no está siendo dada. Y al final el atalaya está entreteniendo a la gente dentro de la ciudadela, sin saber que el enemigo viene. Y mientras él los entretiene a todos, los divierte a todos, el enemigo acecha y entrará a la ciudad, botará los muros. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ser esos atalayas, de ser los atalayas que anuncien el peligro, que el enemigo se acerca, que no nos halle descuidados, que nos halle armados con todo lo que el Señor nos dice que nos armemos. Entonces, sobre todo, con la espada de la palabra. ¿Ya? Entonces hay que estar listos, y que en esa carrera los falsos profetas tampoco nos boten, y que no seamos de esos muchos que serán engañados. Y también dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es tanta la maldad, es tanta la corrupción que hay en el mundo, que el corazón del ser humano dejará de sentir ese fuego por estar con el Señor, porque al final de cuentas,
El objetivo es ese, estar con el Señor, estar con el amado Dios. Yo no veo galardón más grande. No hay galardón más grande que estar en los brazos de nuestro Dios. Podrán haber un montón de coronas y habrá muchos que las ganen o que el Señor se las brinde. Habrá muchos galardones, ya, pero comparable con el hecho de estar con el Señor, no creo que haya. No lo hay. Entonces dice que el amor de muchos, o sea, había un amor, dice, el amor de muchos se enfriará. O sea, sí tenían amor, pero por el pecado, por la maldad, se enfriará, porque entonces esa maldad entrará en el corazón de ellos. Porque solo así se entiende que el amor se enfríe. Porque si es tan fuerte el amor que alguien siente por el Señor, alrededor puede estar pasando de todo, pero el corazón de Dios, del Hijo de Dios va a seguir allí fuerte, como ese fuego que decimos. Porque, por ejemplo, Lot, él amaba al Señor, aunque alrededor haya sido verdaderamente una porquería. Él en su corazón, él guardaba el temor a Dios. El amor de Dios no se le enfrió a él en medio de esa podredumbre alrededor de él. Y así es ahora. Hay tanta maldad, hay tanta suciedad afuera que el corazón de muchos se enfriará. El amor hacia Dios se va a enfriar. Porque si dice el amor de muchos se enfriará, significa que estuvo caliente y se enfrió. Entonces, otro obstáculo, imagínense, para estos ya iban bien encaminados en la carrera, porque tenían amor a Dios. Y yo siento que es lo mejor que podemos tener, porque es un premio en la misma satisfacción de amar al Señor. Ya es un premio. Sentir amor de Dios ya es un galardón, ya es algo que disfrutar, el amor hacia Dios. Pero ya tenían el amor de Dios y se enfrían. Tropiezan en la carrera de obstáculos y caen. Entonces viene la frase: mas el que persevere hasta el fin, hasta la meta, el que persevere hasta el fin, hasta la meta, este será salvo. Este será salvo. Después de haber pasado todos esos obstáculos, llegar a la meta, como lo decía el apóstol Pablo. ¿Ya? Como lo decía el apóstol Pablo. Porque dice en Filipenses 3, del 12 al 16, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, hay cosas que se quedan atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dice él, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, hablamos de una meta, de llegar allí, que dejemos todos esos obstáculos que nos prohíben llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Y decía también en la palabra, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El Señor estaba haciendo una profecía de lo que habría de acontecer. En el año 167 a.C.,
un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo dedicado a nuestro gran rey, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y encima de eso, también sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén. Entonces, esta es la abominación, esta es la asquerosidad desoladora. Y entonces, el Señor hace referencia a esto, que así como fue ofendido Dios en su santo templo, así pasará con la abominación, con la asquerosidad, con la repulsión desoladora. ¿Ya? Y la ira de Dios por esto, no quiero imaginar cómo será de fuerte. Pero entonces, de esto habla el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar prontos a buscar al Señor. Porque dice Él que en el mundo tendremos aflicciones, pero no nos preocupemos. El Señor ha vencido al mundo. Entonces, no hay de qué temer. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir a esa meta, lograr ese objetivo, ¿ya? Que es esa puerta abierta a la entrada a buscar al gran yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la única puerta por donde podemos entrar. Es el único camino. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre del Señor Jesús, el hombre. Ya. Entonces, glorificado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Exaltado sea su nombre, porque fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Dentro de Él lo tenemos todo. Dentro de su reino. Por eso cuando oramos decimos, véngase tu reino. Para que yo sea parte de ese reino. No me importa en dónde. No me importa si tengo el espacio más humilde, pero estar con Él. Estar con el Señor. Y estar disfrutando de la luz que Él va a emanar en esos tiempos. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Feliz día.